Por fin llegó el día. Hoy voy a hablar de Jurassic World 2, El Reino Caído. No sé vosotros, pero yo disfruté con ella. A mí cualquier cosa donde salgan dinosaurios comiéndose a gente ya me mola. La dirección de Bayona me parece cojonuda. Tiene varias escenas que son de lo mejorcito de la saga. El CGI ha mejorado bastante, y también aplaudo que se hayan atrevido a salir de la isla para encaminar la saga hacia nuevos territorios. Sin embargo, el resultado no es perfecto. Se ve como una película de transición que busca unir tres elementos. De la isla quieren pasar a dinosaurios sueltos por el mundo y además usados como armas. El guión es bastante torpe, parece escrito con prisas, sus personajes están estereotipados hasta el extremo y la historia no se libra de unos cuantos agujeracos de la hostia. Empecemos. La película empieza con una compuerta abriéndose y un mini submarino entrando al antiguo recinto del mosasaurio. ¿Qué coño? Pero si en la primera película no había ninguna compuerta que conectara el lago con el océano. ¿De dónde cojones sale? Mirad el mapa del parque. Solo es un lago en el centro de la isla. Y mirad uno de los planos generales de la primera peli. Tampoco, ni rastro de salida al mar. Que además, ¿a quién se le ocurriría poner una compuerta que conectase el recinto de ese monstruo directamente con el mar? ¿Qué iban a sacar al mosasaurio de paseo? Empezamos el análisis de puta madre. Los del submarino van a por una muestra del ADN del Indominus Rex, muerto en el fondo del lago con los huesitos bastante bien colocados, como si no hubiera sido devorado por el puto reptil acuático. Los tipos comentan que no hay que tener miedo porque el temible mosasaurio no puede seguir vivo, ya que ha pasado algún tiempo desde el incidente y no tenía nada que comer allí. Pero entonces, ¡zasca! Resulta que el cabrón está vivo y les ataca. Vale, pero ¿cómo mierda está vivo? ¿Qué ha comido durante tantos meses de cautiverio? Otro de los tipos está en la isla hackeando los sistemas para abrir y cerrar las puertas. El Notas está solo, lo cual es peligrosísimo, sabiendo la cantidad de dinosaurios carnívoros y peligrosos que tiene que haber sueltos por la isla. Claro, unos tipos te están haciendo señas desde el helicóptero tremendamente alterados y tú... ¡No os escucho! Supongo que no será muy importante. Y claro, llega el Rex y a punto está de convertirse en su cena. Al final se lo come el mosasaurio, que escapa por la compuerta esa que no existía. Y es que si sirviera de algo, pues bien, vale, pero el animalito no aparece hasta el puto final en una escena que podrían haberla quitado y no pasaría nada. En las noticias informan que el volcán Sibo de la isla Nublar va a entrar en erupción matando a los últimos dinosaurios vivos sobre el planeta. Desde luego construir un parque temático en las faldas de un volcán, aunque estuviera inactivo, manda a cojones. Pero aparte de eso, cualquier persona se preguntaría, ¿y la isla Sorna? Había otra isla con dinosaurios, la zona B, ¿por qué no la mencionan? Vale, es cierto que antes del estreno de esta película sacaron información en algunas páginas web que aclaraban este agujero. En ellas se contaba que en 1999 Hammond había muerto y Masrani Global se dedicó a experimentar con nuevas especies ilegales, como vendría a ser el caso del espinosaurio. Pero este superdepredador alteró el equilibrio de la zona B, y entre este y alguna enfermedad rara acabaron con su ecosistema. Los pocos dinosaurios de Sorna que sobrevivieron fueron trasladados al parque de Jurassic World y fin. Vamos, que ahora ya no queda nada allí, pero ¿por qué no contarlo en la película? Solo necesitas 30 segundos, ¿qué más te da? Imaginaos que alguien ve esta peli dentro de 50 años. ¿Por qué esa persona tendría que buscar información en una página web para resolver sus dudas? Puto transmedia, siempre tocando los cojones. Claire Dearing, que ahora es superamante de los dinosaurios, quiere salvarlos. Tiene una fundación, y el antiguo socio de John Hammond, Benjamin Lockwood, decide ayudarla a rescatar a los bichos de la isla. Su asistente, Ellis Mills, le explica que la idea es trasladarlos a un santuario muy bonito donde puedan vivir en paz en plan dinos jubiletas. Viene a ser como el inserso jurásico. El problema que tiene es que atrapar a Blue, el último raptor, pinta jodido. Convence a Claire para contratar a Owen Grady y que él se encargue de recuperarlo. Al día siguiente, Claire, Owen, Thea y Franklin cogen el avión para la isla y cuando llegan ven que está llena de mercenarios. Estos se ponen a capturar dinosaurios random y mientras tanto nuestros protagonistas y el jefe de los mercenarios, Whitley, se dedican a buscar al famoso velociraptor azul. Sin embargo, son traicionados por el tipo este y Owen acaba sedado en mitad del bosque mientras Claire y Franklin son encerrados dentro de un búnker. No saben cómo salir y de pronto... ¡Coño! Llega un Baryonyx que debe tener la piel de cemento porque le cae la lava en la cabeza y como si nada, y un rato después descubren que ¡joder! Hay una escalera que conduce a una salida. Claire, coño, que trabajaste ahí. ¿No habías visto nunca esa puta escalera de emergencia?
historia. Y cuando salen, encierran al bicho con la lava para que se muera lentamente. Vaya mierda de grupo de protección de dinosaurios, han matado más ellos que los mercenarios. Todos se reúnen y acaban huyendo de la erupción en mitad de una enorme estampida de dinosaurios. Encuentran una girosfera abandonada en una campa que da un acantilado. ¿Cómo ha llegado allí si estaban todas en los recintos? Ni puta idea, ¿qué más da? Entran Claire y Franklin, pero el idiota de Owen se queda quieto al ver a un carnotauro al otro lado y no entra. Coño, ponte a salvo, podría haber entrado perfectamente, pero nada, prefiere esperar a ver qué pasa. Y pasa que se le cierra la puerta, no sabemos cómo, y tiene que correr como un cabrón. Ah, y de repente el tiranosaurio se carga al carnotauro sin venir a cuento, en mitad de la puta erupción, y tras eso se pira. ¿Qué cojones? Y la cosa no acaba ahí, ya sabemos que esa es la única tiranosaurio del parque, y cuando huye está al lado de la erupción. Sin embargo, minutos después, cuando los protas han logrado caer al agua, salir de la girosfera y llegar a la playa, ven un helicóptero transportándola. ¿Cómo han logrado capturarla tan jodidamente rápido y además tan cerca del lugar de la erupción? Y a ese Baryonyx, ¿cómo le han cogido sin sedarlo? Y lo mismo con el Rex, que sigue rugiendo. ¿Cómo han subido al camión a ese estegosaurio con todo lo que pesa? Y tienen ahí tirado a Blue sin atar ni nada. Joder, qué huevos. Desde luego la logística de esta cacería es digna del mejor mago de todo Chinatown. Ahora viene lo más loco de todo. El volcán sigue estallando y los protas cogen un camión con la intención de meterse dentro del ferry. Un ferry lleno de los mercenarios que minutos antes han intentado matarles. Pero esta gente está bien de la cabeza. Al final lo consiguen y Claire, con solo ponerse una gorra, ya no es reconocida por nadie. Es como las gafas de Clark Kent. Y mira que hay mercenarios en el barco que ninguno repara en ella. ¿Y cuántos dinosaurios se supone que han capturado? Por los datos de la película se supone que en torno a 30 y de 11 especies diferentes. ¿Caben todos en el barco? Joder, que algunos son muy grandes. ¿Y dónde están los helicópteros que había antes? ¿Han desaparecido? ¿Han transportado algún dino con ellos a tierra? Lo dudo mucho, pero de algún lugar han tenido que salir y en la cubierta del barco no están. ¿Qué ha pasado con ellos? Como el velociraptor está herido, Thea pide a los protagonistas que busquen sangre sáurica compatible para hacerle una transfusión. Les dice que tiene que ser sangre de un dinosaurio carnívoro del mismo estilo, como por ejemplo de tiranosaurio, porque son súper parecidos. Hacedle caso a Thea, que ya sabe, es paleoveterinaria pero no ha visto un dinosaurio en su vida hasta ese día, pero eso no importa. A ver, en el barco había Baryonyx, carnotaurios o alosaurios, ¿por qué no usar esos que son más pequeños? No, mejor el tiranosaurio. Que por cierto, cuando se despierta se pone como loco y menudos gritos que pega. ¿Ninguno de los mercenarios se acerca a echar un ojo para ver si no hay nadie usando al Rex como toro de rodeo? Como por ejemplo los que cierran la puerta. Y además, salvar al Raptor es también objetivo de Whitley. ¿Por qué no Thea pide a los mercenarios que consigan esa sangre? Así Owen y Claire no hubiesen arriesgado sus vidas. Y de la isla, que está cerca de Costa Rica, a California, llegan en barco en cuestión de horas. No me jodas, si el barco ese es más lento que la hostia. Y encima, cuando llegan, Owen y Claire se suben al primer camión que pillan y lo conducen haciéndose pasar por mercenarios, para ver a dónde llevan a los dinosaurios. ¡Hostia, qué fácil! ¿Qué pasa, que justo ese camión no estaba asignado a nadie? Nadie organiza ni revisa las salidas de los camiones. En fin, de camino descubren a dónde se dirigen, a la mansión del Viejales. Mientras el ferry se dirige a California, Maisie, la nieta de Lockwood, descubre que Mills está trabajando en los laboratorios del sótano en proyectos secretos que convierten dinosaurios en armas. Y no solo eso, también está trasladando a todos los dinosaurios capturados para subastarlos allí mismo, en la mansión. ¿Qué cojones? ¿Estás conspirando a espaldas de tu jefe y dueño de la finca, que duerme en el piso de arriba, y tienes los cojonazos de organizar todo un puto show con varias especies de dinosaurios y decenas de traficantes y mala gente al lado? Pero mirad cuántos coches llegan, y esto a la vista de la nieta, vaya canteo. Joder, ¿no era más fácil buscar otro sitio un poquito más apartado? ¿Cómo ha podido Mills montar toda esa infraestructura con jaulas que suben y bajan a escondidas de todos? ¿El viejo ya nunca baja al sótano? ¿Y cómo piensan los malotes estos llevarse a los dinosaurios a su casa? ¿Han traído sus propios camiones? ¿Han adaptado el jardín de su casa para acondicionarles? Si no saben qué dinosaurios hay ni cuáles van a comprar, no me jodas. Y sobre todo, hostia, qué barato es comprarse un dinosaurio. Cuando el vejestorio se entera de todo, toma la decisión más estúpida que he visto en un personaje en mucho tiempo. Le dice a Mills que vaya a su cuarto, que quiere hablar con él muy seriamente. Ambos están solitos, y Lockwood le dice que lo sabe todo, y que llame él mismo a la policía y se entregue. ¿Pero qué mierda me estás contando? Mills se lo carga, normal. ¿Qué otra cosa pensaba el viejo que iba a pasar? Pero volvamos a la trama de Owen y Claire. Al final sí que les cogen, ya era hora. Les han intentado matar antes, pero ahora deciden no matarles, y les encierran en una jaula que tenían libre a esperar, yo qué sé. Eso sí, gracias a un Stygimoloch logran escapar.
Joder, vaya paredes y celdas de mierda, parece que están hechas de chichiclás. Si un dinosaurio que tiene el cráneo duro pero que tampoco es muy masivo puede escapar con tanta facilidad, el Rex o el Triceratops ya deberían estar montando una fiesta en el pasillo. Y por supuesto, cuando todo esto ocurre, no suena ninguna puta alarma, ni vemos a ningún mercenario vigilando. Es la incompetencia en estado puro. Mills y el Dr. Wu han desarrollado un nuevo dinosaurio mutante, el Indoraptor. Cuando lo presentan en sociedad durante la subasta, enseñan al público que con un rifle con láser pueden acabar fácilmente con objetivos. Apuntas el láser y después pulsas un botón que emite un sonido que le da al dinosaurio la señal de atacar. ¡Es completamente absurdo! Si estás apuntando a tu objetivo con un rifle con láser, le pegas un tiro y punto. Vale, pongamos que le lanzas al Indoraptor. ¿Y luego qué? ¿Cómo se supone que le vuelves a llevar a su jaula? ¡Te come, hostia! ¡Es que te come! Y es que si tú quieres matar a alguien con él, tienes que transportar al puto dinosaurio en una jaula hasta allí. Como ya digo, no tiene ni pies ni cabeza. Vale que era un prototipo, pero no lo vendas como lo que no es, cabrón. Gracias al tonto de Whitley, el Indoraptor escapa y empieza a causar el caos por la mansión. Mills se encuentra por casualidad con Owen, Claire y Macy, y podría haberles disparado directamente, pero se pone a charlar con ellos y les cuenta que la niña es un clon, y que por eso Lockwood y Hammond se dejaron de hablar. Pero ese hecho habría tenido lugar antes del primer parque, hace unos 30 años, y la niña obviamente no tiene esa edad. Bueno, igual hubo otros intentos de clones antes que ella, vete a saber, y puede que unidos con ADN de Raptor, molaría un huevo, pero este giro realmente no tiene ninguna relevancia real en la trama ahora mismo. Quizás lo dejen para la siguiente peli, pero desde luego aquí poco nos importa. Mientras tanto, Thea y Franklin escapan del laboratorio gracias a Blue, pero unos disparos crean un escape de cianuro de hidrógeno. El dinosaurio es capaz de oler el gas, identificarlo y saber que todo va a explotar. Eso es así porque tiene ADN del mismísimo Albert Einstein. Blue se salva, pero si Thea y Franklin no hacen nada, todo el sótano se llenará de gas tóxico y los dinosaurios allí atrapados morirán. El Indoraptor persigue a los protagonistas. Esta parte de la película me encanta, aunque no entiendo por qué el dinosaurio este persigue a la niña por toda la mansión en vez de simplemente huir por el bosque. Macy huye aterrorizada a su habitación y decide que el mejor sitio para esconderse es bajo las sábanas de su cama. A la niña nos la han presentado como inteligente y que pasa el día escondiéndose y dando sustos. ¿En serio no se le ha ocurrido un sitio mejor donde ocultarse? Y cuando el Indoraptor está a punto de comérsela, llega el Deus Ex Machina 1, porque Owen irrumpe en su habitación sin conocer la casa ni tener ni puta idea de dónde estaría la chiquilla. Y después llega un Deus Ex Machina 2, con Blue como protagonista, que tampoco sabemos cómo ha llegado del sótano al piso de arriba. Debe ser tan listo que ya sabe cómo manejar el ascensor. Y después aparece también por arte de magia Claire, armada con el rifle ese láser, y decide apuntarlo contra Owen para que el monstruo se lance contra él. ¿Por qué no apuntar directamente a la cristalera? Vale que el tío se iba a apartar, pero la niña todavía estaba detrás de él, joder, un poquito de cuidado. Pero afortunadamente llega de nuevo Deus Ex Machina 2 y salva el día, cargándose definitivamente al Indoraptor. En el último tramo de la película vemos como los pobres dinosauritos se están ahogando a causa del gas tóxico. Claire abre todas las jaulas y los dinosaurios quedan libres por el pasillo. Tendrán mucho hambre, pero los carnívoros no atacan a ningún herbívoro, es curioso, estarán acojonados. Los pobres estarían en plan, ¿qué coño está sucediendo? Al final Claire no puede pulsar el botón para dejarles libres, porque si no podrían montar una muy buena en cualquier pueblo cercano. Sin embargo, va la niña clon y lo pulsa, dejando escapar a todos los dinosaurios que estaban en cautiverio. Thea y Franklin, ¿qué cojones hacían mientras tanto? Vigilad a la puta niña, joder. Tenía que hacerlo, están vivos como yo, dice la cabrona. Ya, pero tú no puedes reventar a la gente con la que te cruces a cornadas. Va a morir gente por su culpa, pero bueno, nadie parece reparar en ello. Pero bueno, ¿estos dinosaurios son un peligro realmente para el mundo en general? Sí que pueden causar algo de caos de forma localizada, pero dudo mucho que no más de 30 dinosaurios vayan a poner en jaque nuestra existencia, como se venía hablando de cara a una tercera entrega o como decía Ian Malcolm al final. Además, muchos de ellos no tienen pareja y no van a poder reproducirse, como es el caso del tiranosaurio, el mosasaurio o el velociraptor, los reyes de la saga. Lo único que los pocos compradores que han logrado escapar con los dinosaurios empiecen a clonar de forma descarada, pero eso es algo que por poder podría haber pasado desde la primera entrega y tampoco tienen ADN de esos dinosaurios en concreto. Hay que recordar también que todos los dinosaurios tienen un rastreador implantado, no sería demasiado difícil capturarles tal y como los mercenarios hicieron en tiempo récord antes de la erupción. En fin, ¿qué pasará en la última entrega? ¿Cómo los dinosaurios dominarán el mundo? Pues toca esperar 4 años para averiguarlo, tiempo de sobra para hacer un guión decente.
El algoritmo de YouTube me jodió el vídeo y como veis lo he vuelto a subir, así que ya que estoy voy a responder algunos comentarios del vídeo original. Sobre el tema de la transfusión hubo gente diciendo que sí sería posible. Lo justificaban diciendo que el Rex comparte algún ancestro común con la familia de los raptores, siendo ambos del suborden de los coelurosaurios. Por ejemplo, el Carnotauro o el Alosaurio no tienen esa familia en común. No lo sabía y es una curiosidad que está guay conocer. Pero a ver, estamos hablando de dinosaurios con millones de años de evoluciones separadas. Esa transfusión sería como hacer una transfusión entre un ser humano y un chimpancé. Compartimos un 98% del ADN, sí, pero todos sabemos que no va a funcionar. Yo soy O positivo, y mientras que puedo donar a todo el mundo, a mí solo me puede dar sangre otro O positivo o negativo, si no me muero. Igual es que tengo que probar con sangre de coelurosaurio a ver, que parece compatible con todo. Finalmente, también muchos, pero muchos, comentaron que la primera película explicaban que con el ADN de rana, los dinosaurios podían cambiar de sexo y reproducirse sin necesidad de pareja. ¿What the fuck? No, los dinosaurios no se reproducen por mitosis ni mierdas de esas. En el Jurassic Park original crearon todos los dinosaurios hembras para evitar la reproducción y controlar la población. El problema es que el ADN de rana hizo que algunos ejemplares se volvieran machos, y hembras y machos procrearon. Tan simple como eso. Pero se supone que en Jurassic World han aprendido y ya no debería pasar eso, en teoría. Y como decía Colin Trevorrow hace unos días, en Jurassic World 3 no tendremos a los dinos comiéndose a gente por las calles de grandes ciudades. Joder, voy a llorar. Dale like si tú también quieres que los dinosaurios se coman a gente por la calle y suscríbete para que no te pierdas nuevos análisis chorra de las pelis que vayan saliendo. Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada, te recomiendo visitar mi otro canal, pero eso es otra historia.